esto con nuestro estudio. Y quiero recordarle a los hermanos que lo que estamos haciendo es un estudio bíblico respecto a unas normas, demandas, mandamientos, leyes, estatutos que el Señor estableció. En general para todo cristiano, pero sobre todo para todos aquellos que aspiran un cargo o un puesto o de liderazgo dentro del seno de la iglesia. Cada vez que uno mira esa lista, y uno encuentra que es lógico que el Señor exija eso de nosotros, ¿no es cierto? Sabemos como dicen acá, o dicen muchos, lo puerco que es el enemigo, que siempre está procurando enlodar la iglesia del Señor y sobre todo nuestro testimonio. Ese siempre va a procurar de que algo se tenga que decir de nosotros para rebajar, minimizar lo que somos y lo que estamos haciendo para el Señor. De manera que es muy importante pues, cuidar el testimonio que tenemos hacia los de afuera, como dice el apóstol Pablo, y también para los dentro de la iglesia. Y vamos a estudiar hoy el noveno. ¿Se imaginan? Ya vamos casi por la mitad. En algún momento yo les dije que hay algunos de estos atributos que se autodefinen, o sea que en el momento de pronto de abordarlos no hay mucho que decir, porque ellos mismos se autodefinen. Entonces vimos irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, que gobierne bien su casa y sus hijos, que tenga en orden todo, porque el que no puede, el que no sabe gobernar su propia casa no es apto para gobernar la iglesia del Señor, precisamente por lo que acabo de decir. A ver, juicioso, que creo que es otro término en decoroso, exactamente. Decoroso, hospedador, apto para enseñar. ¿Qué sigue después de apto para enseñar? Según Timoteo y Tito, ¿no? Apto para enseñar. Hay otro término que aparece ahí enseguida. Si ustedes no se acuerdan, yo sí. Cualidad, apto para ¿Ah? El 8 es cualidad, apto para Sí, es decir, vamos en el número, aunque yo he saltado uno, incluso hoy voy a saltar un número a fin de abordar, a ver, hospedador, apto para enseñar. Maestro, pedagogo. Hospedador, decoroso, prudente, sobrio, marido de una sola mujer, es decir, casado una sola vez, no divorciado. Aclaración. Voy a repetir esto. Me encanta. Irreprensible, marido de una sola mujer, casado una sola vez, no divorciado. Hoy le agregué otra. No iracundo, no soberbio, no dado al vino. No dado al vino, ese lo vamos a tocar más adelante. No soberbio, lo vamos a tomar más adelante. Y el punto 10 ahí que yo tengo aquí en una lista, no iracundo, ese sí lo vamos a abordar hoy. No iracundo. Ese, no iracundo. No iracundo vendría a ser el 9. Cuando veamos el 11, de pronto vemos en un solo grupo los otros dos, o más adelante yo me voy guiando de acuerdo a la lista, pero sin guardar este orden, tratando de buscar como aquellos que son como más críticos en nuestra vida, ¿no? Porque hay algunos que son más críticos y este es uno. No iracundo. El líder no debe ser iracundo. Como complicado, ¿cierto? Bastante complicado. Deshonestas, no dándole cabida a la avaricia, que gobierne bien la casa, ya lo vimos, que tenga buen testimonio de la afuera, no lo hemos visto, amante de lo bueno, justo, santo y no un neófito. No un neófito. No está diciendo que no sea joven, sino que no sea novato en las cosas del Señor. Me refiero a eso, aunque se le noten actitudes
sí, que tiene ese ímpetu, ese celo del Señor. Eso no es malo. Entonces, para no iracundo, vamos a leer el texto base, ¿no? Primero de Timoteo. ¿De Timoteo qué? ¿Sí? Primero de Timoteo 3. Primero de Timoteo 3. O sea, irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne en su casa, que tenga a sus hijos en su deseo. A ver, ¿en qué será el Tito que aparece iracundo? Tito 1.5. Timoteo, Tito 1.5. Con ira. Son 7, ¿no? Pero Tito 7 dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo. Ahora, a ver, créame que el tema no es fácil. Iracundo. Vamos a dejar a Cundo a un lado y nos vamos a quedar con ira. Memoria. Tengo la ira. La ira. Ahora mire esta perlita que me encontré de un libro sobre la ira. Y no solamente sobre la ira como el amor, pero sin embargo, lo digo, como el hombre fue hecho a la imagen de Dios y Dios tiene ira y amor, entonces el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y tiene una extraordinaria capacidad para ambas actitudes. Actitudes con C. Pero a la hora de abordar el tema de la ira, no podemos, porque el hombre cayó y eso dañó todo atributo, toda virtud. Entonces, como el hombre cayó, en el hombre la ira se da de una forma desmedida. Entonces, no sabemos establecer el límite hasta dónde podemos enojarnos, que es un sinónimo, enojarnos. Y lo digo porque de pronto no nos vayamos a encontrar excusándonos en que como Dios nos hizo a imagen y semejanza y Él tiene esos atributos, entonces yo puedo justificar mi ira o mi enojo en la palabra de Dios. Eso no tiene justificativo, ¿entiende? Ahora, al abordar el tema de la ira, tenemos que abordarla desde el tema de la ira de Dios, la ira del hombre y la ira de Satanás. Son las tres dimensiones en donde esta ira se desborda, se manifiesta. Repito, la ira. Podemos hablar, y hay todo un tema, y me voy a demorar mucho ahí en esa partecita de la ira de Dios, para que entendamos muy bien esto. La ira del hombre, hay cosas que no vamos a entender, pero sí vamos a pretender justificar. Y la ira de Satanás. Esas son tres.
Ahora, estoy buscando por acá porque estoy yendo de un lugar para otro. En algunas versiones dice no propenso a la ira. Cuando dice no iracundo, en unas versiones dice no propenso a la ira, es decir, no fosforito. Y ahí se va aclarando en qué significa no iracundo. No fosforito, que se enciende muy rápidamente. El apóstol Pablo en Efesios 4:26. Esto es para nosotros, los seres humanos, lo que corresponde a la parte de los seres humanos. Ahí vamos haciendo un paralelo. Efesios 4:26. Es decir, yo no tengo problemas con la ira de Dios. No tengo problemas, la entiendo. Pero cuando se trata de la ira nuestra, del ser humano, ahí es donde está el problema. Porque la de Satanás se deduce también. Así que tampoco me preocupa. ¿Sí? Dice, como dijo un hermano, la reina Valeria, airaos, oiga bien, sí está permitido cierto grado de ira. Miren, airaos, pero, a ver, léalo conmigo, airaos, pero no pequeños. Sobre vuestra ira. Si se enojan, no pequen y procuren que el enojo no les dure todo el día. No den oportunidad a la atención sobre eso. Dios, ¿se fue? Es que se ha perdido la señal varias veces y estaba entrecortada desde hace como 10 minutos. No sé, Espero que ojalá Dios quiera que me estén siguiendo la línea, ¿no? es que se ha perdido Estamos mucho la hablando de la señal. ira. Sí, sí, comprendemos, Ok. Martín. Acá se nos va incluso la pantalla. Dice el 29, no diga malas palabras, sino solo palabras buenas que ayuden a crecer o edificar bendición a quienes los escuchan. Verso 30, no hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios con el cual ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios el día en que Él les dé completa salvación. El verso 31, porque estas son primas hermanas de la ira y del enojo. Echen fuera la amargura. Oiga, las pasiones, los enojos o rabias o rabietas, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Mira que está catalogado todo esto como maldad. Sean buenos y compasivos unos con otros, unos a otros, y perdónense. Aquí está la solución. Perdónense unos a otros, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Colosenses, en texto paralelo también para, casi dice lo mismo, Colosenses 3, 2 y 14, Colosenses 3, 12 y 14. Acuérdense, estamos hablando sobre iracundo, no a la ira, no al enojo. Si nos enojamos porque tenemos una gabelita, tenemos que saber hasta dónde podemos llegar.
Y ahí es donde nosotros no sabemos el límite. Por eso me pareció interesante este tema. Colosenses 3:12 dice, entonces ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Mire que esta es como la otra cara de la moneda. Sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros. Si alguien tiene alguna queja contra otro, no lo mate ni lo crucifique, sino que como, este es lo que yo llamo la medida del perdón, como Cristo los perdonó, así como Cristo nos ha perdonado, así también lo debemos hacer nosotros. Y sobre todas estas cosas, sobre todo esto, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad, y que la paz de Cristo gobierne o reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Después habla de que la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestros corazones. Entonces mire cómo el Señor, la lógica del apóstol Pablo, esto es lo yo le llamo la lógica del apóstol Pablo, que simplemente cuando aborda el tema de Iracunde le van echando todas esas primas hermanas que tiene la ira. Es un pecado, por supuesto, y que nosotros todos los seres humanos, la ira del hombre, acuérdense que Pablo, Santiago dice que a la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nosotros lo vamos a encontrar. No, Santiago. Sí, tengan paciencia. Santiago. Entonces, el asunto es, airarnos sin pecar, ese es el asunto serio y difícil. Sí podemos airarnos, pero no pecar. Porque este es un asunto de sabios, es un asunto de no aplicar el ojo por ojo y el diente por diente. Nosotros de alguna manera vivimos más en el ojo por ojo y diente por diente en la ley que en la gracia. Sí, eso requiere dominio propio, requiere templanza. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, por ejemplo, airaos pero no pequéis, fíjense que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pues yo conozco un montón, incluso de hermanos y hermanas, desafortunadamente, que la ira no solo les dura todo el día y toda la noche, ni toda la semana, ni todo el mes, sino que la tienen desde hace rato y de largos años. Porque no saben perdonar, no quieren perdonar. Es decir, este pecado tiene encima la soberbia, ensoberbecerse, pretender de que se puede vivir de esa manera. Entonces hay que tener mucho cuidado. O sea, acuérdense que le estoy hablando ahora en este momento es a la iglesia del Señor. Y este pecado es muy común en la iglesia del Señor. Repito, si Pablo dice que la ira no nos debe durar sino hasta el día y que no se ponga el sol sobre nuestra ira y nuestro enojo, ¿por qué nosotros pretendemos de que sí podemos vivir de esa manera? Entonces vivimos con una rabia dentro de nuestro corazón por días, por meses, por años, cuando la Biblia dice claramente que es pecado, que es presunción. Yo les digo porque es presunción. Entonces, la gabelita que nos deja el apóstol Pablo de airarnos sin pecar es un asunto, pues que, repito, requiere mucha disciplina, mucho discernimiento, mucha guía del Espíritu Santo, dominio propio y sobre todo requiere amor. Eso es importante. No existe para nosotros la ira santa. Yo me acuerdo que Marcelo alguna vez habló de eso, pero hace muchos años. Y me daba risa porque él hablaba, es que mi ira es santa. Es decir, estaba justificando algo. Claro, vivimos en una sociedad llena de toda clase de injusticias y eso pues a veces uno lo toma como excusa para justificar ciertas actitudes que la Biblia llama pecados. Entonces, no existe la ira santa porque es una mala interpretación de la Escritura. Si tenemos que hablar de ira santa, se la tenemos que atribuir a Dios. Para nosotros no cabe. Eso es importante que lo entendamos. No cabe. Ahora, todos sin excepción, incluyéndome,
somos propensos a la ira, ¿cierto? Todos. Y repito, máxime cuando vivimos en una sociedad llena de todo tipo de injusticias, aún dentro del seno mismo de la iglesia. Hay injusticia. Y normalmente la injusticia produce cosas allá adentro, nos revuelve las tripas, como dice Mercedes. El corazón, las emociones. Pero lo que se pone a prueba aquí es el estado del corazón. Ahí es donde, porque ahí está el problema. El problema no es de Dios, el problema no es del diablo, es el estado de nuestro corazón. Esa gabelita que nos da el apóstol Pablo de airarnos para no pecar y que no se ponga el sol, prueba de alguna manera es el estado de nuestro corazón. Qué tan duro, qué tan cruel, qué tan malo es el corazón humano. Entonces, prueba el estado del corazón, porque, pues, entre otras cosas, dice que de él mana la vida. Y del corazón también creo que la tumba. Jesús dijo que del corazón manan los malos pensamientos, los adulterios, todo tipo de perversidad. Pero nosotros, como cristianos, tenemos algo que no tienen los del mundo, que tampoco lo justifica, que es el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. O sea, a la hora de justificar mi ira, mi enojo, mi rabia, mi falta de perdón, mi falta de amor, la dureza de mi corazón, nosotros los cristianos, teniendo al Espíritu Santo, no tenemos ninguna excusa para acostarnos con la ira acumulada. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Pues cuando nos redarguye, así se llama el término que usa la palabra, nos redarguye de pecado. Y por eso podemos arrepentirnos y acostarnos con un corazón limpio. Entonces, repito, no se ponga sobre el sol, sobre vuestro enojo, prueba el corazón. ¿Qué tan perdonador somos? No se ponga el sol sobre nuestro enojo, mide la capacidad para perdonar o qué tan dispuestos estamos para hacerlo. O la capacidad para amar. Eso es lo que mide. Acostarnos sin arreglar problemas, dificultades, iras, es pecado de presunción. Ya lo dije, pero lo repito. Es pecado de presunción. ¿Por qué? Porque asumimos, primero, o que no queremos perdonar y amar, o asumimos que tenemos tiempo para hacerlo, cuando de eso no existe ninguna garantía. ¿Me entiende usted? Acostarnos sin arreglar cualquier tipo de problema, cualquier tipo de pecado que incluso los otros cometan contra nosotros. Es presunción, porque asumimos que tenemos tiempo más adelante para arreglar las cosas, o cuando asumimos que el tiempo se encargará de arreglarlas. Eso no va a pasar. Eso va a acumular. O sea que la rabia, vamos a tener más motivos para seguir con la rabia, seguir con la ira, seguir con el enojo, seguir con la venganza, seguir con el pecado del enojo, de la ira. Sí. Nadie tiene garantía de vida, nadie, ni siquiera los cristianos. No se ponga el sol sobre vuestro enojo significa que en esa misma noche, si no arreglamos las cosas, o aún habiéndolas arreglado, esa misma noche cualquiera de nosotros puede morir. Ahora, si tiene ira, ya tiene un causal de muerte. Ojo con eso. Es decir, si una persona no arregla su situación y dice que en un día, no en un mes ni en un año, ese mismo día
Si yo no arreglo y me acuesto enojado, ya tengo un causal para morirme. Se llama la rabia, la ira, el enojo, la venganza, porque quiero matar al otro. Y lo mato con la indiferencia, con negarme, con no hablarle. Y ya estoy hablando de peleas en el hogar, en la familia, en el matrimonio, en la iglesia, en todos los ámbitos. Así que la ira es un causal de muerte. De otra manera, la ira es un causal. Esa noche me puedo morir por no arreglar el asunto. Esto es serio, hermanos. Y nosotros lo tomamos muy livianamente. Por eso les digo, con este tema, que creo, no sé si me alcance hoy, pero bueno, no importa. Yo no tengo afán. Acuérdense que estamos supuestamente en pandemia. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, mide qué tanto amamos. Y ya les dije la norma, las reglas. ¿Cuál es la norma? ¿Cuál es la solución que Dios nos da para quitarnos esto del corazón nuestro, del corazón humano duro, rebelde, ensoberbecido, lleno de rabia, lleno de venganza? Y es Colosenses 3:13, anótelo ahí, la solución. No solo para la ira, sino para todo tipo de pecado. De la misma manera como Cristo te perdonó a ti, tú tienes que hacerlo con tu prójimo, con tu hermano, con tu enemigo, con tu vecino, con el que te haya afrentado de cualquier forma. De la misma manera que Cristo te perdonó, tú debes perdonar también a los demás. Porque tú no merecías nada, ni yo tampoco, o sí, y Él nos perdonó. Bueno, ese que es tu marido, tu mujer, tus hijos, tu vecino, tu jefe, tampoco merece nada, supuestamente. Supuestamente. ¿Sabes qué sí merece? Mi perdón. Estoy hablando en términos teológicos, en términos bíblicos, lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia dice que a mí me cuesta. Que a mí me cuesta. Entonces, ¿cuándo es pecado la ira? Es otra forma de abordarlo. ¿Cuándo es pecado la ira? Es una buena pregunta, ¿no creen? ¿No les parece que es una buena pregunta que yo me inventé? ¿Cuándo es pecado la ira? Siempre. Claro. Pero la ira es pecado cuando surge demasiado pronto. Favorito. No, que es que mi carácter, es que yo soy santanderiano, costeño, paisa, bueno, burundanga, dicen por ahí. Excusas. Cuando surge demasiado pronto el pecado, o cuando dura demasiado tiempo, que es el caso que yo vengo mencionando desde hace un buen rato, cuando dura demasiado tiempo. Si surge demasiado pronto, es pecado, porque eso habla de falta de control de nosotros mismos, de dominio propio. Y cuando dura toda la vida, estamos demostrando que no queremos perdonar. No queremos perdonar. La ira es pecaminosa cuando produce venganza y desquite. Repito, muchos cristianos vivimos por el ojo por ojo, diente por diente. Cuando pagamos mal por mal. Cuando no solamente pagamos por mal, sino que también deseamos al ofensor, ojalá se muera. Es decir, va a las motivaciones, las intenciones del corazón. Por eso es que dice Pablo también en otra parte, ninguno piense mal de su hermano, de su corazón. Porque por eso viene la ira de Dios, ahí aparece la otra ira. Cuando en mi ira yo le deseo mal al otro hermano, que ojalá se arruine, ojalá se muera, ojalá quiebre, ojalá se estrelle, que lo coja un carro, que lo coja un tren, que le parta un rayo, que ojalá quede ciego, tuerto y cojo.
que le caiga fuego del cielo, como aquellos hermanos, aquellos hermanitos que estaban al lado del Señor. Señor, hacemos que, como en el tiempo de Elías, que él hizo caer fuego del cielo. ¿Qué te parece, Señor? Entonces, eso revela, y revela, y revela, y revela. Entonces, fíjense que eso de pronto no se lo decimos a nadie, pero ocurre en nuestros corazones. Es allá en ese tallercito donde ocurre el cuarto secreto, digo yo. Entonces, ahí es peligrosa la ira. Y es Santiago 1:20 el que dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En otra parte dice, dan lugar a la ira de Dios, a la venganza. No os venguéis a vosotros mismos, sino dan lugar a la ira de Dios. Porque la ira de Dios tiene una característica, es justa. Es justa. Así que los que quieren chantarle a Dios, que Él es injusto, que Él es cruel, que Él es un Dios amargado, o algunos lo dicen así, eso no va para Dios. Va para nosotros, o va para el diablo, pero para Dios no. Siempre que, mire, se lo digo de esta manera, Dios puede destruir una persona, una familia, una nación, 10 naciones, toda la tierra prueba el diluvio. Y sin embargo, Él sigue siendo justo. Amén. Porque si lo hizo, es porque Él esperó y le dio oportunidades a la ira del hombre, a la rebeldía del hombre, y el hombre no reaccionó bien. Él es justo siempre. Cuando veamos la ira de Dios, nos vamos a dar cuenta de eso. Santiago 1:20, repito, es el que dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahora, de los muchos que han estudiado sobre este tema de la ira y otros males que aparecen en la lista de Pablo a Tito, encontramos que es una conducta aprendida también. Se puede aprender. De pronto esto no lo sabían, pero se puede aprender. Y se puede aprender cuando se toma de los malos ejemplos. A veces de los mismos padres o esposos, a veces se aprende de ellos. Es amargado como el papá o la mamá. ¿Sí? Y a veces uno no la mira desde ese punto de vista, uno piensa que yo soy así. Pero resulta que es una conducta aprendida. ¿Sí? Familiares, jefes, amigos, conocidos, compinches. Porque algunos no tienen amigos, tienen compinches. Miremos y verá. Que yo le digo que es una conducta aprendida. Lo dice Proverbios 22. Ese sí creo que por favor me lo coloca. Lo que podemos colocar en la pantalla. 22, 24 y 25. Proverbios 22, 24 y 25. En la Reina Valera me gustaría, y después miramos de pronto otra versión que no es. Aunque está claro en esta, podemos mirar otra versión. Debe decir lo mismo, por supuesto. Dice Reina Valera 22, Proverbios 24 y 25. Es un consejo que el Señor nos da, un mandamiento también, como quiera. No te entremetas con el iracundo. Oiga bien. Ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras, y ahí está el problema, y tomes lazo para tu alma. ¿Lo había leído alguna vez? Pues si no, yo le digo, está en la Biblia. Otra vez, no te entremetas para hablar de conducta aprendida con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Hermano, palabra de Dios. ¿Sí? Algunos justifican la ira con el maltrato y la humillación.
viven a la defensiva, ¿no es cierto? O vivimos a la defensiva. Dicen que el maltrato, los estudiosos el estudio de este rasgo del carácter, porque es un problema de carácter, los psicólogos, todos los sociólogos han llegado a ciertas conclusiones respecto a qué es lo que origina la ira, y algunos han llegado por lo menos a dos. Uno, por el maltrato. Otro, cuando el maltrato ocurre cuando es niño la persona. Han encontrado estos rasgos recurrentes en la historia de la vida de las personas, de que cuando un niño es maltratado, sobre todo bien infante, o la contraparte, unos por el maltrato y otros también cuando son niños consentidos. ¿Se acuerdan las rabietas de los niños? Que eso también ocurre en personas viejas, adultas, ya, en las rabietas. ¿Sí? El niño consentido y el niño maltratado son propensos a la ira, máxime cuando no se le da lo que quieren. A algunos porque se les niega y a otros porque se les da, o no se les da lo que quieren. Se les puede dar y no se les da lo que quieren. Se dice que la ira es propia de las personas. Esto lo dicen otros, yo lo copié. Dice que la ira, cuando es propia de las personas que son inseguras, desconfiadas, retraídas, siempre se sienten amenazadas. Entonces se enconchan en sí mismos, se encierran, ya sea interiormente o en su entorno donde viven, sus hogares, sus casas, se enconchan, se cierran, porque se sienten amenazados. Entonces, pues viven sospechando siempre de los demás, y entonces cualquier cosa que le digan, pues reaccionan de esa manera violenta, con ira, con rabia, palabras duras. Dice, es decir, que hay muchos causales para la ira, pero no justificables. Para la ira hay causales, pero las actitudes no son justificables. Así que yo no me puedo escudar en ninguna manera cuando Cristo ya nos perdonó. No puedo, no debo o no debería. Lo que, entre otras cosas, también trato de decir es que, bíblicamente hablando, interpretando las Escrituras, la obra de Cristo, de lo que podemos llegar nosotros por la obra de Cristo a hacer, amar como Dios ama. Es decir, no importa cuál sea la causa de la ira. Si la Biblia lo que nos está queriendo decir es, no importa, Pablo nos dice, no importa cuál sea la causa de tu ira, aún en el límite correcto. Lo cierto es que es una señal de una falta de madurez espiritual y psicológica. Esa es una conclusión que han llegado algunos. Si no importa la causa, que por maltrato o por muy consentido, o porque me trataron mal, o porque me robaron la herencia, o me dieron menos, o no me dieron, o me llevaron, o me trajeron, no importa el causal de la ira. Lo cierto es que esa es una evidencia de una falta de carácter, un carácter inmaduro, y habla de una inmadurez también psicológica y espiritual también, inmadurez sobre todo espiritual. Somos inmaduros. Y normalmente, pues lo que la palabra nos dice es que esos necesitan cruz, necesita cruz. Hay que hacer morir. Por eso Pablo dice, hacer morir también en vosotros estas cosas. Y ahí dice, ira, enojo, maledicencia, gritería. Eso es muy propio de nosotros. Necesitan cruz. Y necesitan un trato del Espíritu Santo a fin de poder que nos dé esa capacidad para controlarlo. Y no solo eso, sino controlarlo, sino también sacarlo de la vida. Porque la idea es eso, sacarlo. El Señor lo que quiere es limpiarnos de estas malas actitudes en nosotros. Y fíjense, todos necesitamos esto. Debemos aprender a sincerarnos con Dios. Mire David, a propósito yo escogí el Salmo 51 porque David estaba al borde de la tumba.
merecía la muerte. Y cuando el profeta Natán lo amonestó, él no justificó su pecado. Él no dijo, pero que somos débiles, Señor. Es que yo soy el rey. Bueno, por ser el rey, no podías hacer eso. Pero no podemos justificar por la posición, por la condición. De ninguna manera podemos justificar. Entonces debemos sincerarnos con Dios. Y no tratemos tampoco de transferirle la culpa a otros por las circunstancias o por ese entorno familiar adverso. ¿Ves? No podemos no podemos echarle tampoco la culpa. Si yo hoy ya no tengo justificación, si me trataron incluso mal, me maltrataron, me robaron, todo lo que usted quiera, yo no puedo justificar lo que tengo en mi corazón hoy. No puedo guardar eso como un tesoro, porque eso es podredumbre en el corazón. Y eso es lo que hacen muchos, lo guardan como un tesoro y los está matando, pero como no quieren perdonar, no quieren amar, y lo tienen ahí, y el Señor los está tratando y los está tratando, y los está tratando de una manera también dura, porque si son duros, pues el Señor también los va a tratar duro. Y situaciones en la vida donde el Señor está tratando el asunto, pero bueno, se dan el golpe, se levantan y como quedaron vivos, pues siguen en la misma. Acá se ríen, no sé por qué, pero se están riendo acá. Porque así nos pasa a todos, pero no justifica nada. Nos paramos, el Señor nos pone en la clínica, en el reformatorio y bueno, se nos pasa el efecto de la Anastasia y volvemos a lo mismo. A eso es que me estoy refiriendo. Porque eso es falta de perdón, eso es falta de amor, eso es ira en el corazón. Y siguen y siguen y siguen y siguen y se les olvida que tienen que arreglar el problema y resulta que están pecando. Pecado de rebelión. Entonces no tratemos de transferirle la culpa a otros para justificar nuestro pecado. No nos sirve, no nos ayuda. A nosotros no nos ayuda. Miremos a ver si nos ayuda también este versículo, Santiago 1, 19 y 20, que ahí fue donde encontramos lo de la ira de Dios, donde no obra la justicia del hombre. Ahora sí, pongámoslo en pantalla. Santiago 1, 19 y 20. Ay, se me olvidó. Bueno, yo lo leo. Si aparece bien y si no. Dice, por esto, mis amados hermanos, dice Santiago, en el mismo tenor del apóstol Pedro, y no tendría por qué ser de otra manera, del apóstol Pablo, perdón. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre, repito, todo hombre, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tardo. Puede, pero es mejor que se demore un poquito, aunque más que el chiclecito un rato y después mire a ver qué hace. Consulté la concordancia bíblica que aparece en el teléfono. Ahí baja puede uno bajar por el teléfono la concordancia bíblica. Y ahí me tomé el trabajo de los tres grupos, la ira de Dios, la ira del hombre y la ira de Satanás. Me encontré que hay 346 referencias a la ira. Oiga bien. Yo dije, rico sería porque uno cogiera cada uno, pero tomé algunos, los escribí incluso, en los referentes a la ira de Dios, a la ira del hombre y a la ira de Satanás. Porque en estas tres esferas existe la ira. Y hay 337 referencias a la ira. 4
al iracundo, que es el término que utiliza el apóstol Pablo y también Santiago, y uno a la mujer, a la iracunda. Uf. Y voy a comenzar por la una, porque las demás son más. Dice Proverbio 21:19. Así como dijo Proverbio de que no nos hagamos con los iracundos ni con los enojos, porque se aprende esa conducta, aquí también aparece una cuestión con referencia a las mujeres. Ahora me van a decir machista. He hablado un montón sobre los hombres y ahora que aparece de la mujer van a aparecer las feministas, que soy un feminista, que soy un no sé qué. Pero bueno, me arriesgo. Proverbios 21:19. Y ve, el anterior no lo colocaron y ese como es el de las mujeres sí lo van a colocar. Fíjense ustedes. Dice, mejor, en esta versión que está en la pantalla dice, es mejor vivir solo en el desierto que con una esposa que se queja y busca pleito. A mí me gusta la Reina Valera. Eso está bien. Pero la Reina Valera dice, mejor es morar en tierra desierta que con mujer rencillosa e iracunda. Estamos hablando de la ira. Pero él le agrega, rencillosa e iracunda. Parece ser que este espécimen tiene la capacidad de esas dos juntas. Rencillosa e iracunda o peleona, dijeron por acá. Y hay varios sinónimos para eso. Pero dice que es mejor vivir en el desierto, sin agua, sin luz, sin teléfono, sin nada, que vivir con una persona, en este caso ya muy general, porque puede ser también para el marido, ¿no? Con una persona rencillosa e iracunda, usando el término que utiliza el apóstol Pablo, no iracundo. Tito 1:7 dice que el siervo de Dios no debe ser iracundo. Proverbios 15:18 dice que el iracundo, Proverbios 15:18, este sí sería bueno que lo colocáramos, porque ya ahora habla del hombre otra vez. Así que mujeres tranquilas. El hombre iracundo, el hombre. Así ahora que ahora no van a decir machista. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Proverbio 22:4. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Acuérdense que es una conducta que se puede aprender. Pegajosa, sí, dijeron por acá. Como el COVID. Pegajosa, contaminante. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes, no vayas ni siquiera a la tienda con alguien que promueve enojos. Proverbios 29:22. Hay un montón, ¿sabes? Escogí solo los más representativos. Dice 29:22 Proverbios. El hombre iracundo promueve contiendas, levanta contiendas. Y el furioso muchas veces peca. Es que tengo una ira. Algunos la explotan, otros no. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. La soberbia del hombre le abate. 22:4 no te entremetas con el iracundo ni te acompañes con... ¿Cómo es entonces? Bueno, me ayudan ustedes que saben bastante. Acá me están corrigiendo una mala transcripción. Yo digo el texto de todas maneras, me lo ayudan de dónde es y yo lo corrijo yo, pero seguro que es de Proverbios. Entonces fíjense que... El 22:4 habla de la riqueza, no de la ira. Bueno, puede ser 14, puede ser 24, puede ser 34, 44. El 22.
Ya me corrigieron, dice que es 22-24. Hasta no corregirlo no avanzo. Es 22-24, no te entremetas con el iracundo ni te acompañes con el hombre de enojo. Si yo soy iracundo y me acompaño de otro que también es de del mismo talante, ya tenemos doble posibilidad de armar un lío. Doble. Una bomba atómica en potencia. Entonces, fíjense, esto respecto a todo esto tiene que ver con respecto a la ira del hombre. Y la abordé primero, porque pude haber abordado primero la ira de Dios, pero ahora viene como segundo. Porque el problema está esa caja. Es en el hombre en donde está el justificativo, en donde no saber cuál es el término medio para saber hasta dónde nos podemos enojar. Un cierto grado de ira. Hablemos un poco sobre la ira de Dios. Bastante interesante, ¿sabes? Descubrí muchas cosas, entendí más, porque aprende uno a conocer más a la persona de Dios, sin duda. Vamos a leer algunos textos, son corticos, así que los podemos ir colocando en la pantalla para que todos los podamos leer de ahí. Yo le voy a pedir el favor que al traductor de pantalla lo haga en la Reina Valera, esta vez. Reina Valera. Éxodo 32:10. Vamos a hablar de la ira de Dios. Tenemos tiempito todavía. Sí. Éxodo 32:10. Bueno, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, casi siempre están relacionadas con el pueblo de Israel. Y le dice el Señor a Moisés, ahora, pues, déjame que se encienda mi ira en ellos. Esta sí es ira santa, sana, legal, justificable. Lo que justifica la ira de Dios es el pecado del hombre. Déjame que se encienda mi ira y los consuma. Y de ti yo haré otra nación, más grande. Sí, a Dios. Esto nos va a ayudar a conocer más a Dios a través de su ira. Levítico 26-28. Yo espero hasta que el hermano lo pueda poner en pantalla. Yo procederé contra vosotros con ira y los castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Y lo que sigue mejor ni lo leamos porque el Señor se va a acabar con todo. Tus hijos, tu familia, tu tierra, todo. Números 12:9. Fíjate que son versículos, algunos son 2 o 3, pero algunos tienen la mayoría un solo versículo. Números 12:9. Entonces la ira, como que no arreglaron el asunto ni se arrepintieron, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Cuando en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, él se va. Él se apaga. Porque no cabe ahí. No cabe 2 iras, la mía y la de él. Sí, hay que dar lugar a una. Y en este caso, pues la ira de Dios es la que va. Número 32:13. La ira de Dios. Porque sabe que al final lo va a decir, pero ¿sabe qué es lo que pretendo, hermano? La cara de las 2 monedas. La ira de Dios, el amor de Dios. Hay que hacer bien el contraste. Para que no terminemos tomando un concepto de Dios que no es genuino.
Así como hablamos de la ira tajante de Dios, cuando hablemos del amor de Dios nos vamos a dar cuenta de que Él tiene estos dos atributos. Porque para Dios es un atributo, porque es el fruto de la justicia. Entonces, número 25:4, cuando Dios le dice a Moisés, mire a ver, algo pasó en el pueblo, toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos. La ira que cita ahí. Ya que van a estar asustados con ese texto. Número 25:4. Y Jehová dijo a Moisés, léalo en la escritura para que no piense que yo me lo inventé sobre la ira de Dios. Toma a todos los príncipes del pueblo, imagínense, a todos los príncipes del pueblo, y ahórcalos ante Jehová delante del sol, para aplacar el ardor de la ira de Jehová y que ésta se aparte del pueblo de Israel. Dice que Dios es un Dios temible, ¿cierto? Tremendo, ¿no? Números 32:13. No se preocupen que no son los 337 versículos, son algunos. Números 32:13, sobre la ira de Dios. Y la ira de Dios, de Jehová, se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto. Acuérdese. Hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Entonces, la ira de Dios da para... Mire que aquí está la paciencia del Señor también. Porque alguno es liquide los chavos, se acabó, no hay más. Y a otros, de acuerdo al propósito que él tenía con ese pueblo, bueno, yo les espero 40 años. ¿Ustedes creen que Dios tiene problema en esperar 40 años? 50 años, 1000 años. No, Señor. Es simplemente de acuerdo a su carácter, a su naturaleza y de acuerdo a su propósito, estas cosas se dan. O liquida uno, a 12, a los príncipes, a la familia, lo postran, no lo postran, como lo postró en el desierto, hasta esperar que se mueran, algunas veces así, hasta esperar que incluso se muera esa generación para con la nueva cumplir su propósito en la tierra de Canaán. Eso es más o menos la idea. Deuteronomio 9:19. Y hablando Moisés otra vez. Porque temí. No lo colocaron, pero bueno, Deuteronomio 9:19. Porque temí, ya lo van a colocar. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo encontramos? Sí, porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra nosotros para destruirnos, digámoslo así. Pero el Señor Moisés oró. Uy, Señor, ¿qué van a decir las demás? Creo que por ahí es el contexto. ¿Qué van a decir los de Egipto? ¿Que sacaste un pueblo para destruirlo y no los pudiste meter a la tierra? Por ahí hay esa idea. ¿Qué van a decir, Señor? Y el Señor escuchó la oración de Moisés y no los destruyó. Pero contra Aarón sí. Y mira el verso 20. O sea, no importa que sea el sumo sacerdote, es probable que haya sido contra el asunto del cerro. Puede ser, no me acuerdo ahora el contexto, dice, pero de todas maneras aquí el Señor se enojó contra Aarón. De manera que ese enojo era para destrucción. Pero también Moisés oró. Bueno, quiero que se den cuenta que si tú oras al Señor
cuando tu corazón tiene ira y enojo, el Señor te va a escuchar también. No se lo deduzco. En este caso él oró también por su hermano y el Señor también. Pero acuérdense que ni Moisés ni Aarón, por su rabia, porque Moisés también no tuvo medida con la rabia y el enojo y la ira en la peña de Oreb, y a Moisés por el asunto del becerro, pues el Señor no los destruyó junto con los demás, pero se perdieron la bendición de entrar a la tierra de Canaán. Acuérdense de eso. Entonces, mire, la ira de Dios, ¿cómo es? O así, ¡pum!, aplastante, o, o, como dijo alguien, que la misericordia de Dios a veces es de caucho. Y en el 29:20 de Deuteronomio 29:20, que son expresiones que se usan para la ira de Dios, dice, no querrá Jehová perdonarlo, alguien que pecó, o el pueblo o alguien, sino que entonces humeará. Uf, esto huele a infierno. Humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición, ay Dios mío, escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Son diferentes clases de pecado, pero yo estoy abordando uno solo hoy, con sus hermanitas gemelos, la ira. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Mía es la venganza, yo pagaré. Eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Cuando yo quiero justificar mi pecado, tengo que acordarme de esa palabra. Deuteronomio 29:24, que está en una forma de pregunta. Mas aún todas las naciones dirán, si arrasó todo Dios, ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esa gran ira? ¿Qué pasó aquí? Esto era una ciudad muy bonita, era un pueblo muy bonito y ahora está arrasado todo. ¿Qué pasó? ¿Cuál es por qué el ardor de su ira? En otra parte también habla de la idolatría, ¿no? 32:19 dice, y lo vio, algo vio el Señor. Si entro en detalle no acabaríamos nunca, por eso tomo los textos puntuales que puntualizan la ira de Dios. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Es decir, cualquier tipo de pecado, y en este caso la ira produce la ira de Dios. O sea, una ira enciende la otra, pero para menoscabo de, en el caso de la ira del hombre. Es mejor no provocar la ira de Dios para que no haya un descalabro grande, una destrucción enorme. Puede ser por fuego, como Sodoma y Gomorra, puede ser por agua, una inundación, como en el diluvio. Es decir, nos va bien no provocar la ira de Dios. No jugar con la misericordia de Dios, porque a veces, la mayoría de las veces lo que se hace es eso, jugar con la misericordia de Dios, con la paciencia de Dios. Cuando se hace eso, lo que encendemos es la ira de Dios. Deuteronomio 32:22, voy un poquito más rápido por el tiempo. Dice, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol, devorará la tierra y a sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Cuando la ira de Dios se desata, no se salva nadie. Nadie es, dicen por la clase. Ahora, aquí hay otra razón por la cual se enciende también la ira de Dios. La encontré en Segunda de Reyes 22:7. Segunda de Reyes 22:7. Un asunto que ya mencioné, pero quiero reiterarlo.
Dice, por cuanto me dejaron a mí, eso también enciende la ira de Dios, por cuanto me dejaron a mí, y quemaron incienso a dioses ajenos, idolatría, provocándome a ira. La idolatría provoca la ira de Dios, con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Repito, la ira, la idolatría provoca la ira de Dios. Yo te quiero hacer una pregunta para que caigas en cuenta de un detalle. Cuando yo no arreglo las cosas y me acuesto enojado, ¿no hay por ahí alguna forma de idolatría? Mi ego personal, mi soberbia. Hay que tener cuidado. Es una forma de ensoberbecerse, soberbia, es una forma de idolatría. Job 5.2. Un poquito también la ira del hombre, tratando de hacer contrastes. Job 5.2 dice, es cierto que al necio lo mata la ira. Y aquí me aparece una palabra que no había aparecido hasta ahora, que es el necio. O sea, la necedad. Dice que la necedad está ligada al corazón del hombre, escuché alguna vez en un texto bíblico. Es cierto que al necio. O sea, la persona iracunda es además necia, así como al codicioso lo consume la envidia. Salmo 6.1. Jehová, no me reprendas en tu enojo. Dios puede enojarse, Dios puede tener ira, porque es justo. Dios es un Dios justo. Es el único que puede hacerlo, incluso, bueno, no siempre Dios tiene límites, Él no se va a exceder en sus cosas, pero Él siempre da lo que es justo. Si da bendición es porque es justo, y si produce destrucción, pues también. Dices, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Salmo 78:49, ya estoy acabando. Y acuérdense que son 337 referencias a la ira. 4 sobre iracundo y una sobre iracunda. Envió sobre ellos ardor su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Esto amplía más el panorama. Envió sobre ellos. ¿Sobre quién? Sobre su pueblo, sobre aquellos sobre los que Dios estaba enojado. Llámese familia, persona, nación, naciones, tierra entera. Envió sobre ellos el ardor de su ira y le agregó algunas cositas más como si no fuera suficiente. Les mandó enojo, indignación y angustia. Y las agrupó en comillas, en un paréntesis. Un ejército de ángeles destructores. Por si de pronto quieres saber por medio de quién Dios ejecuta sus juicios. Y hay una pregunta en el Salmo 90:11. Una pregunta. Sobre la ira de Dios. Un hombre preguntó, ¿quién conoce el poder de tu ira? Moisés. Bueno. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñame a contar los días para que traigamos al corazón sabiduría. ¿Quién?
Conoce el poder de su vida. Joel 2:13. No, perdón. Porque es que las dos caras de la moneda, hermano, hay que, para no quedarnos con la idea de un Dios arrasador, destructor. No. Salmo 145:8. Me llamó la atención poderosamente este versículo. Salmo 145:8. Que pareciera una contradicción, pero no, es el equilibrio aquí. Clemente, oiga bien, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Hay algunos que lo leen así, vea, y muchos cristianos que juegan. Clemente y misericordioso es Jehová y grande en misericordia. Y se comió la otra cara de la moneda. ¿Cómo lo leen algunos? Los que quieren justificar. Clemente y misericordioso es Jehová y grande en misericordia. Voy a hacer una canción porque está linda para una canción. Muy espiritual de las de hoy en día. ¿Cierto? Dice el Señor, Joel 2:13. Joel 2:13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y oiga, y que se duele del castigo. Ese Dios, nuestro Dios, mejor no lo provoquemos para que no se encienda su ira, y nos vamos a cobijar en la misericordia, en la paciencia, en el amor de Dios, porque Dios es grande en misericordia. Romanos 12:9 va para nosotros. Este va para nosotros. Romanos 12:9. Miren nomás el primer enunciado. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en amor, en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza. Sufridos en la tribulación. Constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos. A propósito, la canasta de amor. Practicando la hospitalidad, que ya lo vimos. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seas sabio en tu propia opinión. 17, la ley del talión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Mire bien, el 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. El 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está,
Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Quién lo dice? Arturo. No, el Señor. Otra vez. No te vengues, dar lugar a la ira de Dios. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de... Mire, yo le voy a poner el ejemplo como somos nosotros. Supongamos, alguien te saca un ojo. Bueno, porque me estoy acordando que nosotros a veces vivimos más según la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Bueno, alguien te saca un ojo. Tú quieres vengarte. Si tú encuentras al que te sacó el ojo, tú no solamente le vas a sacar el ojo que te sacó para vengar. ¿Sabe qué le vas a sacar? Le vas a sacar los dos ojos, le vas a sacar las tripas, le vas a sacar el corazón, le vas a cortar un brazo, le vas a cortar la mano y en último, después que ya sufrió, le cortas la cabeza. Esa es la capacidad de daño que tiene la ira del hombre. Por eso Dios dice, no te vengues tú, déjamela a mí, porque yo sí soy justo en devolverle a ese que te dañó el ojo. Yo soy justo en castigarlo de acuerdo a su maldad y a su pecado. Entonces, por eso es que Dios dice, mejor no te vengues tú, porque tú no tienes medida para manejar tu rabia, tu enojo, tu sed de venganza, tú no. Es que ese me engañó. Entonces yo ahora lo voy a engañar no con uno, sino con 10. Para que sienta lo que yo siento. Para que sufra lo que yo sufro. Pues hermano, pare de sufrir. No des lugar a tu ira. Porque te estás dañando tú mismo. En tu interior, en tu cuerpo, y vas a dañar también a otros. Efesios 4:21. Yo digo que este es el lenguaje del Espíritu para nosotros con respecto a la ira. Y créanme que ya estoy terminando. Quítense de vosotros. ¿Sabe qué es un mandamiento? Quítense de vosotros. ¿Qué? A ver, ayúdenme, mi hermano, porque estoy cansado. Quítense de vosotros una primita hermana de la ira, hermana gemela, toda amargura, enojo, ira, ahí apareció, gritería, son todas primas hermanas, y maldiciones, y toda malicia. Agregarle un poquito más. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y esa sesión hay que hacerla porque todos estos pecaditos, ¿a qué dan lugar? Al diablo. Para que el diablo se meta en el asunto y haga más daño. Acuérdense de la gran comisión del diablo. Ahora que hablemos en un solo versículo solamente para la ira del diablo. Hablamos de la ira de Dios, la ira del hombre y ahora nos falta la ira del diablo. Bueno, cuando nosotros no hacemos sino lo contrario de lo que aquí dice la palabra y le damos lugar al diablo, entonces yo te quiero recordar la gran comisión del diablo. Algunos dicen que ese texto no está asignado al diablo, entonces vamos a ver aquí. Robar, matar y destruir. Robar, matar y destruir. ¿Y qué destruye? Todo. Así como Dios tiene la capacidad, el diablo pues también. Entonces, si nosotros albergamos en nuestro corazón todas estas cositas, voy a repetir algunas: ira, enojo, rabia, sed de venganza, contienda, enojos, pleitos, celos, que entre otras cosas todos son frutos de la carne, ¿sabían? Y no del espíritu. Entonces eso es simplemente abrirle la puerta al diablo para que entre a ese lugar y destruya todo: la vida, la familia, el hogar, el matrimonio, la nación, el mundo entero.
Dice por ahí, ya lo encontraron por ahí, dice que el ladrón no viene. ¿Y quién será el ladrón? El diablo. Hurtar, matar y destruir. No viene sino para hurtar, porque roba la paz, la armonía, se roba esas cosas y él pone estas otras. Hurtar, matar y destruir. Pero Jesús nos sigue diciendo, yo he venido para lo contrario, para deshacer las obras del diablo, dice también Juan, y para que tengan vida y no cualquier clase de vida. Aquí me lo colocaron, sino que tengan una vida exuberante, abundante. Y en el último, sobre la ira del diablo, ese sí ya el último, para no dejarlo por fuera ese animal. La ira del diablo. O sea, está en Apocalipsis 12:12. 12:12. Leanlo el contexto para que lo puedan entender mejor. Pero dice, pero, por lo cual alegraos, 12, ya apareció, 12, aquí está. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Los del cielo se van a alegrar. Pero aquí hay un problema. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros Gran muy contento. Claro, muy contento por lo que va a hacer. Con gran ira. Y dice la razón también, porque él sabe que tiene poco tiempo. Y estamos en estos tiempos, en los tiempos esos. Satanás también está sujeto a tiempo, como los También hombres. está sujeto. Sí, señor. Creado para la eternidad, pero sujeto también. Él sabe que así como el proyecto de Dios tiene un tiempo para cumplirse en definitiva cuando Cristo vuelva, Satanás sabiendo que le queda poco tiempo, entonces la capacidad de daño se multiplica. Entonces, mire, hermano, la ira del hombre, la ira de Dios, la ira del diablo, qué hacer, qué no hacer. No nos excusemos en el punto de equilibrio ni en la gabelita para airarnos, porque la tenemos, sí la tenemos, podemos airarnos, pero no hasta el punto de que provoque la ira de Dios. No hasta el punto que provoque la ira de Dios, ni la del diablo. Entonces nos mantiene ahí, justitos, ese margencito nos mantiene seguros, nos mantiene salvos, y dejemos lugar para la ira de Dios. No nos venguemos a nosotros mismos. No nos hace bien, nos daña. Nos daña a nosotros y daña a los demás. Daña a la familia, el matrimonio, la ciudad, el pueblo, la nación entera, daña todo. Porque es un poquito, ocurre un poquito a lo que Santiago habla sobre la capacidad de la lengua, ¿no? Acuérdense de Santiago, que puede inflar el mundo entero. Dice que toda la creación puede inflar. Pues la ira va de la mano también de esa lengua leporina, como alguien dice, viperina, dice. Eso. Vamos a darle gracias al Señor. Amén. Para terminar ahora sí. Y si tenemos que darle gracias a Dios, alguien se atreve a decir, Señor, gracias por tu ira. Yo sí, me atrevo. Yo también me atrevo, pastor. Yo me atrevo. Dios, Señor, gracias por tu ira porque tú estás manifestando tu justicia. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tú te vengas de los que nos hacen mal. Tarde o temprano tú te vengarás. Gracias por darnos el Espíritu Santo, la paz, el gozo, el fruto del Espíritu. Enséñanos, Señor, mejor a no enojarnos, a no airarnos o a mantener un límite sobre la misma. Sabemos que estás edificando un pueblo para buenas obras. Te damos gracias, Señor. Yo te doy gracias por esta palabra, por este requisito que has colocado en la Escritura de no ser iracundo.
Y ayúdanos, Señor, con nuestro carácter, por favor. Yo lo necesito, todos necesitamos. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos podemos decir amén. Amén. Amén.